El caso Lucas Muñoz está viviendo toda la etapa todo el periodo que ha transcurrido desde que se ha iniciado, y hemos tenido en reiteradas ocasiones y con distintos protagonistas del tema aquí presente en el programa. Y bueno, finalmente el caso llega a una publicación de carácter académico, en principio impulsado desde la Universidad Nacional de Río Negro. Y bueno, la responsable y directora del proyecto de investigación que lo ha llevado adelante es la doctora Eva Mutsopapa, a quien le agradecemos. Epa, ¿qué está pasando con la luz hoy? Un día complicado con la cuestión eléctrica. Estamos todavía. Bueno, Eva Mutsopapa está con nosotros. Bienvenida. Buenas noches. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, decíamos, ¿no? El caso Lucas Muñoz tiene muchas aristas de dónde enfocarlo, lo judicial, lo institucional. Bueno, ustedes han querido recorrer cada una de esas instancias y llevarlas a una publicación académica, ¿no? Efectivamente, la publicación es académica, pero también tiene un corte que decimos nosotros de político, en el sentido de que pretende ser también una forma de apoyar, ¿no es cierto?, a la familia de Lucas Muñoz en este reclamo, que bueno, ha pasado por muchos vaivenes, en ocasiones parece diluirse, ¿no es cierto?, como el interés por el caso. Y bueno, el año pasado, cuando se cumplió un año, ¿no es cierto?, del asesinato de Lucas Muñoz, hicimos una jornada donde invitamos a distintos referentes, algunos de los cuales aceptaron participar de esta publicación, desarrollando, expresando, digamos, lo que habían dicho en las jornadas del año pasado, pero dándole otro contenido, digamos, y obviamente también incluyendo lo que había pasado desde el 10 de agosto del 2017 hasta el momento. Una de las cuestiones fundamentales es que desde lo académico, ¿no?, lo que tratamos de retomar, y yo insisto en que no somos quienes vamos a resolver quién, ¿no es cierto? O sea, no están planteando una discusión judicial. No estamos planteando una discusión judicial porque creemos no solo que hay que resolver ese caso y hacer justicia, ¿no es cierto?, sino que además hay que apuntar a un entramado que fue lo que permitió la muerte de Lucas, el asesinato de Lucas. Y entonces, en ese sentido, es que nos relacionamos como grupo de investigación, porque nosotros estamos más bien interesados en hacer investigaciones sobre todas aquellas instituciones que se relacionan de una u otra manera con la seguridad, desde distintos campos, como vos mencionabas antes, ¿no es cierto? Entonces, la publicación tiene artículos de gente que aborda el problema desde lo que es la política de Estado en relación a la policía, en particular desde la policía provincial, ¿no es cierto? También desde un corte histórico, integrantes del proyecto que son historiadoras, entonces siempre hacen como un abordaje más de larga duración, pero también está, digamos, la pata desde lo que es la relación entre la policía y la justicia, como problematizada también, la necesidad de una reforma en términos de derechos también para los integrantes de la policía, que abordan otros artículos. Y bueno, en realidad digamos, pretende dar como una mirada amplia sobre el tema, obviamente desde el caso de Lucas, y también desde nuestra propia perspectiva, que pretende obviamente colaborar, ¿no?, en esta dirección. Es un caso tan impactante desde sus características que uno tiende a creer, porque digo, está bueno el tema de los enfoques, ¿no? Esto de recortarlo en un contexto histórico es algo interesante y demás, ¿no? Pero uno tiene la percepción de que el colectivo social recibió el caso de una manera casi temeraria, ¿no? En el sentido de tener la plena convicción o la plena certeza de que se convivía con estructuras que podían tener secuestrada a una persona 20 días y elegir el momento en el cual quitarle la vida por conveniencias políticas, por lo que fuera. Siempre se dijo que tenía que ver con la presencia del gobernador en la localidad.
nadie lo puede aseverar, pero tampoco nadie lo puede descartar, y que todo esto se podía desarrollar en la ciudad, en una ciudad que uno puede considerar pequeña en algunas características, y que eso ha generado un pacto de silencio que hasta el día de hoy parece no haberse roto, habiendo pasado 2 años. Sí. Digo, esa certidumbre del colectivo social, ¿se puede leer? Fue bastante notorio que todas las, todas las propuestas que llegaron para la presentación de los artículos del libro hablaban, ¿no?, del problema, de cómo se había presentado socialmente el caso, que tenía que ver con una muerte sobre la cual después se trataban de echar sospechas, ¿no es cierto? Yo creo que fue muy significativo porque además, bueno, Lucas Muñoz fue de alguna manera un policía excepcional en el sentido de, bueno, representar una nueva cohorte que se truncó, digamos, en el sentido de que esa experiencia que fue la de la educación policial por fuera del cerrado coto, ¿no es cierto?, de la academia policial, generó una nueva, o pretendió generar un nuevo tipo de policía, y en ese sentido una de las cosas a las que se apuntaba era a cómo se mantienen ciertos lazos y secretos dentro de lo que son las corporaciones, ¿no? Y las corporaciones obviamente pueden ser policiales, judiciales, militares, hay muchas corporaciones, ¿no? Yo creo que fue bastante significativo e impactante en la población, porque además, de alguna manera, ponía una sospecha sobre el cuerpo policial en su totalidad también, ¿no? Que o sea, lo que fue la crisis de confianza exactamente que generó la institución policial respecto del colectivo social, yo me animaría a decir a que no lo ha logrado revertir todavía. No. Fue como así un quiebre muy significativo. Digo, hasta ahí veníamos con una sociedad que le tendrá más simpatía en algún caso a la estructura policial y otra que le tendrá menos simpatía. Pero el choque de confianza, la pérdida de confianza en la institución, me parece que es algo con lo que a 2 años todavía hoy convive la institución y trabaja para superarlo, pero ha costado bastante. Sí, de alguna manera todos los trabajos que abordan el tema de la violencia institucional en manos de la policía siempre encontraban o, digamos, daban cuenta de aquellas víctimas o, digamos, aquellos que habían sufrido algún tipo de violencia, obviamente por fuera de la policía. Cuando esa violencia se internaliza, no porque sea peor, sino porque genera un shock de alguna manera, ¿no? Una sensación de, sí, como de indefensión también muy grande, ¿no? Entonces sí, yo creo que en algún punto todavía la policía no ha logrado revertir esa situación, ¿no? Y bueno, y las políticas tampoco parecen terminar de acompañarlas mucho. Claro. Cuando uno dice, bueno, a ver, se elabora un trabajo académico de estas características, ¿dónde se va a poner a disposición? ¿Qué aspectos ustedes intentan proponer desde allí? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque siempre nos olvidamos de las cosas prácticas en ese sentido. Vamos a dar una conferencia de prensa el viernes a las 9:30 de la mañana en el centro cívico, en la sala de prensa del municipio en realidad. Vamos a estar presentes algunos integrantes del grupo de investigación y los familiares de Lucas, obviamente. Allí van a haber algunos ejemplares a disposición, son de la Universidad Nacional de Río Negro y son de distribución gratuita, así que quienes quieran pueden acercarse también o al centro cívico el viernes o en otro momento consultar en la universidad. ¿Sí? La idea es, bueno, dar un espacio para esto, para dar cuenta de lo que ha sido el proceso por parte de los familiares y nosotros contar lo que fue un poco lo que hemos podido pensar y reflexionar académicamente a partir del caso de Lucas y obviamente hacer de esto una fuente de apoyo, ¿no?, para la familia. ¿La familia cómo lo ha tomado? Porque en algún punto
donde ellos piden a veces el acompañamiento en una marcha o piden justicia, que es algo tan, si se quiere, lineal y taxativo, de golpe su causa o su motivación o su familiar se transforma en un objeto de estudio. Y a veces es muy difícil que eso no pueda, o es muy habitual que eso pueda resultar incómodo para mucha gente. ¿Cómo lo han tomado ellos? En realidad lo han tomado muy bien, porque nosotros no es que convertimos en definitiva a Lucas en un caso de estudio, sino en un punto de partida, más bien en un punto de llegada, porque podría ser de las dos maneras. Porque en realidad nosotros estamos estudiando la institución policial, por un lado, las políticas de seguridad, y el caso de Lucas remece todo eso, ¿no es cierto? Entonces decir, bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo el caso Lucas? En ese sentido, la familia ha sido muy generosa con nosotros. Nosotros siempre se lo planteamos como un apoyo, porque consideramos que es necesario hacer ese cruce, porque bueno, si no, son estudios a veces que no son muy, pareciera que no son muy útiles, y en realidad lo que queremos mostrar es que un estudio de estas características, cuando uno estudia las políticas públicas, cuando uno estudia la historia y el desarrollo de la formación, de la institución policial, de la educación, etcétera, lo que está tratando de ver son, como decía al principio, esos entramados que permiten ya sea una policía excepcional o la aparición de ilegalidades, de cruces y de cierres corporativos que en realidad tienen que ver con determinadas formas de pensar las instituciones, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido es que nosotros tomamos el caso de Lucas como para mostrar... ¿Y las instituciones son analizables? ¿Se pueden analizar así como objeto, como un ente abstracto? Porque, como suele decirse siempre, las instituciones las conforman los hombres y los hombres se equivocan. Sí. Sí, los hombres son la anomalía en algún punto. Sí, depende del punto de vista que uno tome. Por lo general, uno puede hacer algún trabajo de campo y ver cómo la institución se desenvuelve más allá de lo que son las normativas. Pero también hay hay otras metodologías que permiten ver todo eso que hace a la constitución cotidiana y a las prácticas y a las trayectorias de la gente que conforma esa institución, y que en definitiva hace que ciertas normas tengan lugar, porque a veces las normas son producto de ciertas reflexiones históricas, y otras veces que las normas sean absolutamente desconocidas y desoídas, ¿no es cierto? Depende muchas veces de la disciplina con la cual uno quiera abordar ese tipo de trabajos. Lo cierto es que años pasados hubo un acercamiento muy interesante. Yo en particular soy antropóloga, y hay muchos trabajos de antropólogos en instituciones policiales muy interesantes que, bueno, en definitiva dan cuenta de eso, ¿no? De cómo se incorpora la institución en la formación individual, personal, las moralidades, todo aquello que se supone que los policías aprenden en la calle y no en la formación. La formación real a lo que muchos hacen referencia, ¿no? Exactamente. Las estructuras castrenses tienen una línea de comportamiento y de capacitación que, si uno se moviera en esos límites rígidos, no podrían integrarse o no podrían chocar o resolver en la vida en donde generalmente tiene mayor acción, ¿no? Que es los códigos callejeros y otro tipo de... O inclusive en el vínculo con el mundo del delito, ¿no? Exactamente. En el vínculo a veces confrontativo, ¿no? Sí, hay bastantes trabajos de antropólogos muy interesantes en ese sentido, respecto de, bueno, sobre todo de lo que fue la disputa por la formación policial en los últimos años y el rol que tenía la calle, ¿no? Claro. La disputa entre eso que se veía como excesivamente académico y lo que ellos entienden que, bueno, no puede ser aprendido en las aulas sino en la calle. Bueno, hay mucha información sobre eso muy interesante, y bueno, nosotros consideramos que el caso de Lucas tiene que ver con esos estudios, esos análisis, tiene que ver con una dinámica propia
de las policías que permiten o hicieron posible o hicieron, digamos, dieron las condiciones de posibilidad para que esto sucediera, y es necesario revertirlo. Es un caso trágico, es un caso terrible que conmocionó a nuestra sociedad y que en definitiva nosotros consideramos que hay algunas herramientas de análisis y de estudio que podrían contribuir para desarmar estos nudos conflictivos, ¿no? Musipapa, gracias por habernos aceptado la invitación. Bueno, gracias a ustedes. Muy bien. Para ir a la pausa, vamos a darnos una vueltita por el Senado. Sigue el debate por el tema de del tema del aborto. Luenzo es el senador chubutense, está exponiendo en este momento. Nos vamos a la pausa con un fragmento de su exposición.